vamos a estar probablemente, pero no vamos a dejar de consumir medicamentos, no vamos a dejar de ir a hacernos radiografías o tomografías computadas. El sistema capitalista no va a dejar de ser capitalista porque comamos natural. Ni siquiera vamos a representar una alternativa porque comamos natural y verde. Y estamos llegando a un momento de saturación donde vamos a seguir siendo esclavos de un sistema económico, pero con buena salud, lo cual requiere reflexionar y lo cual nos trae a la temática del poder visionario. Mucha gente que uno escucha hablar cuando va por primera vez a una dietética y pregunta sobre consumir esto o consumir aquello a la persona que la atiende, no es una estadística que yo haya hecho, pero concurriendo a hacer sondeos existenciales, no encuestas, mucha gente va a parar a la dietética no necesariamente para adelgazar, sino para ver si encuentra algún método natural de resolver problemas de salud, lo cual es bueno. Es mejor que consumir los productos farmacéuticos que venden las transnacionales farmacéuticas. Pero hace tiempo que la farmacopea transnacional ha descubierto las virtudes de las hierbas medicinales, al punto tal que hace aproximadamente 25 años, en la época en que yo trabajaba para Naciones Unidas, constaté con colegas que había jardines botánicos de Estados Unidos que estaban recorriendo con emisarios apropiados países de Centroamérica, pidiendo tener acceso a los chamanes, a los sanadores naturales, a los brujos de las tribus, con el argumento de que querían salvar esa farmacopea natural y tradicional para que no se perdiera, porque a medida que los viejos chamanes se iban muriendo, se iba perdiendo la sabiduría ancestral. Entonces venían con enorme generosidad a entrevistar a los chamanes para extraerles todo el conocimiento, repito, para preservarlo, para almacenarlo, para mantenerlo vivo para las generaciones venideras. Y fue así que toda esa sabiduría fue capitalizada por los jardines botánicos. Uno de ellos era de Missouri, Estados Unidos. Unos años después se descubrió quién financiaba a los jardines botánicos. Y eran los laboratorios Merck y Sharpie-Dohme, que después rápidamente en sus laboratorios disciernen cuáles son los principios farmacológicos que tiene la hierba y van corriendo y lo patentan. Yo me he encontrado en almacenes naturales en Boulder, en Colorado, en Estados Unidos, con productos de cosmética natural, con el emblema rosa mosqueta, con la palabra de marca, con el emblema de marca registrada. O sea que todos nosotros somos pasibles de ser patentados. Se están patentando los genes humanos, se están patentando las enzimas, se está patentando todo lo que los naturalistas han conseguido. El capitalismo lo está patentando. De la misma manera que las mejores patentes de energía solar están en poder de las compañías petroleras, que cuando se acabe el petróleo ellos nos van a vender la energía, pero solar o eólica. O sea que estamos sujetos a un estado de asalto frontal, donde vienen, como decía Javier Rodríguez Pardo con el libro que escribió sobre las mineras, vienen por el oro, vienen por todo, era el título del libro, y efectivamente vienen por todo, incluidos nosotros. Ahora con la nanotecnología y con la inoculación, microinoculación de elementos químicos o elementos minerales o elementos sintéticos, el Estado capitalista viene preparándose para poner en el mercado una nueva generación de medicinas que van a reemplazar las viejas medicinas.
pero que van a costar más caras que las viejas medicinas y van a costar mucho más que la medicina natural. O sea que nos encontramos en el medio de una situación donde por un lado nos sentimos cómodos con el modo en que nos alimentamos, con el hecho de haber escapado de la farmacia tradicional y estar curándonos de nuestros problemas de salud de manera natural. Pero pasa algo gravísimo. Seguimos muchos de nosotros viviendo en metrópolis donde la vida no es natural y donde las toxinas son cada vez más. Los océanos se están acidificando, se están volviendo ácidos, afectando a la fauna ictícola, simplemente porque países como el nuestro, por ejemplo, no procesan sus efluentes cloacales antes de arrojarlos al río y después al mar, sino que la materia fecal de millones de personas todos los días burbujea. En el caso nuestro, enfrente de Berazategui, Río de la Plata, donde desagotan las cloacas máximas de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. O sea que no es solamente el aire contaminado de los caños de escape, no es solamente el hecho absolutamente ridículo que del mismo río que estamos contaminando con cloacas, estamos extrayendo el agua que cada vez más caro tienen que procesar las potabilizadoras, en este caso la empresa Aguas Argentinas, que era de capital francés, se fue del país, francesa con un título Aguas Argentinas. Entienden cómo se manejan las paradojas en el mercado. Y no es que se fueron los franceses. Uno dice, bueno, está bien, ahora es nacional la empresa, se llama AISA, es del Estado, y potabiliza el agua, por supuesto, con cloro y muchos elementos químicos, pero por lo menos la gente que no tiene presupuesto para consumir agua de origen mineral toma el agua de la canilla y le hace la mamadera a los chicos con el agua de la canilla y cocina los fideos con el agua de la canilla. Los fideos son orgánicos, pero el agua es clorada. Pero no vengo a hablar de eso tampoco. La paradoja final está en que si no asumimos como ciudadanos que tenemos que protagonizar la realidad más allá de una gama específica del consumo pintada de color verde, tenemos un grave problema. Tenemos el grave problema que tarde o temprano la naturaleza no va a ser apta para consumo. De ahora en adelante estamos en situación de emergencia. Hace 15 o 20 días Corea del Sur ha suspendido la importación de productos marinos de origen japonés. A consecuencia del desastre de la planta nuclear de Fukushima, millones de litros de agua radiactiva siguen siendo vertidos diariamente al mar de Japón. Las fotos satelitales que no se dan a conocer al público, con rayos infrarrojos, detectan hoy en día una mancha radiactiva impresionante introduciéndose en el Océano Pacífico. Eso va a la cadena alimentaria. Ustedes recordarán, los que son más grandes, que cuando se produjo la catástrofe de Chernobyl en Ucrania en 1986, hubo ciertos escándalos ecológicos, hablando de las papas polacas, hablando de los pollos del ministro Mazorín. En la época yo vivía parcialmente en Brasil y vino una carrada de containers de Europa con leche en polvo de origen holandés e irlandés, con índices de radiactividad que la salubridad pública brasileña lo resolvió de manera bastante criminal. Cuando el tope en becquerelios, que es la medida de radiactividad que se usa para los alimentos, excedía los 100,
que era el tope para el control de sanidad pública en Brasil, y venía, según denuncias de los ecologistas, marcando 400, 600 becquerelios. La autoridad sanitaria brasileña lo resolvió instantáneamente, agregó un cero, ya no era más 100 becquerelios de tope, sino que era 1000. Y como estaba todo por debajo de 1000, se comercializó la leche en polvo en los supermercados populares, por supuesto mucho más barata que la leche en polvo de otro origen. Eso no se computa. La carne radiactiva de Chernobyl, de los renos de Escandinavia, se comercializó en Venezuela. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se sabe que nosotros, los que vivimos en el tercer mundo, estamos vivos porque tenemos una gran resistencia física. Los africanos tienen resistencia física, los asiáticos tienen resistencia física y los sudamericanos, nosotros honorablemente tenemos gran resistencia física y podemos comer comida radioactiva que no nos va a hacer nada. No nos va a hacer nada la semana siguiente. Pero está estudiado científicamente que un tumor de origen radiactivo puede tomar entre 25 y 30 años para manifestarse. Y algo que se borró de la temática internacional fue que hasta 1966, desde 1945, que es decir, durante 21 años, las grandes potencias estuvieron realizando en muchos lugares del planeta experimentos nucleares, atómicos a cielo abierto, en la atmósfera. Y todo eso, todo lo que sube, baja, se precipitó. ¿Dónde se mide el impacto de esos 21 años de experiencias atómicas en la atmósfera? Se mide en la siguiente ecuación. A comienzo del siglo XX, la leucemia infantil era una enfermedad rarísima, pero más que rarísima, muy ocasional. Hoy hay salas de oncología pediátrica en todas las clínicas, en todos los hospitales, empezando por el Garrahan, con chicos de cabeza afeitada. Estamos pagando el impuesto a esos 21 años de Guerra Fría, que no se peleó en Europa, se peleó en la atmósfera. Quiere decir que todos nosotros somos ratoncitos del laboratorio, sujetos a los experimentos genéticos. La agricultura está llena. Basta abrir los suplementos rurales del sábado de Nación y Clarín para ver cómo las transnacionales de alimentos genéticamente modificados están publicitando sus productos. Hay una resistencia total de la industria biotecnológica a que sean rotulados los alimentos identificándose como los que contienen en parte o en todo origen biotecnológico. Y esa es la extraña lucha en la que estamos inmersos. En un país, y ustedes lo habrán notado porque imagino que alguno de ustedes votó el 27 de octubre, en un país donde el tema ecológico, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la salud pública no aparece en las campañas de los políticos para nada, porque somos sudamericanos resistentes a las toxinas que vienen embutidas en mucho de lo que comemos. Algunos de ustedes todavía siguen comprando convencionalmente en el supermercado y dicen, no, esto, la lechuga está bárbara, ¿cómo no voy a comprar la lechuga? No la compra orgánica porque cuesta más caro en las proveedurías orgánicas, pero compra la lechuga, pero la lava bien, para que no tenga bichitos. Pero los residuos de los agroquímicos que se fumigan, que no son solamente para matar plagas, sino que son para matar hongos, para matar malezas, que se llaman herbicidas. Y entonces entre los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas, muchas de las verduras que la gente consume convencionalmente tienen residuos. Después aparece una anomalía funcional en el organismo y uno dice, ¿qué me habrá pasado? ¿Dónde habré estado anoche que me siento mal? Pero no es por donde estuvo anoche, es por lo que estuvo comiendo durante los 10 años anteriores. Y aquí viene
mi jingle publicitario. Me presentaron como un disertante que se iba a referir al poder visionario. El poder visionario no es solamente meditar a la manera tibetana, porque eso no neutraliza los venenos que nos rodean. Los venenos no son solamente lo que viene en la comida. Viene plomo en las pinturas al aceite, por decir un elemento que la gente utiliza a veces cuando pinta caseramente en su casa con pinturas al aceite. Y viene con lo que respiramos, ya sabemos, pero viene con muchos elementos que compramos y que son tóxicos y que no lo sabemos. Ahora bien, en este momento se está produciendo una división radical en las sociedades contemporáneas. Los que están a favor del lucro a cualquier precio, caiga quien caiga, y gente como nosotros en este Congreso Vegetariano, tratando de ir un poco más allá del hecho de estar sanos. Y tenemos que organizarnos socialmente, haciendo que lo orgánico, por empezar por ahí, no se convierta en una mercadería más de las multinacionales que están organizándose para convertirlo en una mercadería más, sino que tenemos que organizarnos en algo que no tiene tradición entre nosotros. Uno de ellos, políticamente hablando, no estoy hablando de que se afilien a un partido, de ninguna manera, porque ya sabemos que los partidos no existen más, existen los candidatos. Y lo único que hacemos con los candidatos es elegir, o más que nada optar, entre candidatos que han sido elegidos por otra gente que no sabemos dónde está, pero que generalmente responde a intereses transnacionales que no son muy favorables a la gente común. La gente común vota cada 2 años, optando entre opciones preconcebidas. El boicot es una herramienta ciudadana, no solamente para combatir alimentos con toxinas o transgénicos, sino para combatir los abusos de precios que hace que un día el tomate, en vez de costar 15 pesos el kilo, cuesta 40. Y la gente va y compra a 40, pero compra un tomate nada más. Mantiene el consumo con un tomate, y el intermediario o los intermediarios que están lucrando a expensas de la gente desinformada, no pasa con ellos lo que pasa en países tan disímiles como Japón y la India, donde las organizaciones de consumidores pueden conseguir, haciendo boicot, que un producto sea sacado del mercado. En la Argentina el potencial de las empresas, de las organizaciones de consumidores es mínimo. Lo más que ha tenido de socios Adelco, que es una de las entidades tradicionales, ha sido 15.000 socios, en sus momentos de mayor éxito. En Japón, en la India o en Italia, que hay más de una organización nacional de consumidores, la que promedio tiene estándar con socios, se está manejando con 400.000 socios. Y repito, hay que empezar a aprender que nos tenemos que organizar para protegernos de los vándalos que a expensas de nosotros están planeando lucrar con la sabiduría vegetariana. Y de pronto ustedes habrán notado también que los orientales que vienen a vivir en la Argentina, emigrantes de Corea, de China, de Japón, países superpoblados, pues abren tienditas naturales para vender verde. Y la gente en el centro, los empleados que trabajan en la City, tienen cada vez más ofertas de comida natural, y aparte los nombres de algunos locales no solamente giran en torno de lo natural, sino que hasta se permiten usar terminologías hindúes muy sofisticadas, muy atractivas, muy alternativas. Nos están empezando a vender la alternativa que durante muchos años los pioneros como Angelita estuvieron tratando de meter en el mercado.
Y en la medida en que sigamos pasivamente siendo testigos nada más de esta situación, estoy controlando antes que vengan y me echen, tenemos que pensar cómo lo que en otros países son cooperativas de producción y consumo puede empezar a multiplicarse entre nosotros. Los huertos urbanos comunitarios tuvieron un despegue en los tiempos del presidente Alfonsín a partir de Ernesto Flores, un pionero en la materia, pero después con el presidente turco que nos tocó fueron todos desmantelados. La horticultura comunitaria es importante en algunos lugares, no en la Argentina. Está empezando a brotar por ahí, pero no como hobby para jubilados. Hay que pensar en que eso se tiene que organizar desde un punto de vista no jurídico, no sacar personería jurídica, porque la trampa del sistema es muy funcional. Cualquiera que hace una iniciativa cooperativa tiene que tener factura, y para tener factura hay que anotarse en el quit, y cuando uno se anota en el quit y quiere facturar, te pagan con cheque y tenés que tener una cuenta bancaria, y para tener una cuenta bancaria la ciudad te pide que te inscribas en ingresos brutos. Es decir, somos presos de un sistema y creemos que porque caminamos por la calle somos libres, pero no somos libres. Somos simplemente figuritas que tienen que cumplir con dos rituales fundamentales para que el sistema siga multiplicándose. Es decir, ser buenos contribuyentes y ser buenos consumidores. Compre, 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 compre. 12 cuotas sin interés están a nuestro alrededor. 24 cuotas sin interés. 48 cuotas sin interés. En mi contestador automático todos los días me dejan 2 llamados telefónicos de empresas automovilísticas diciendo que me descuentan 10.000 pesos por el coche que me puedo comprar en 77 cuotas sin interés, incluyendo los seguros del primer año. Estamos en esa pantomima. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Infórmense. Hoy en día la Internet es una de las armas doble filo, porque también los mercaderes se están apoderando de la Internet, se han apoderado desde el principio, la inventaron ellos. No es que salió de la alternativa, del mundo alternativo, hay alternativas de sistemas y de conexiones, pero generalmente es todo transnacional y muy poderoso. Y además sirve que si uno es un conspirador de algo, como ustedes bien sabrán, no solo nos espían a nosotros, sino que espían a los presidentes, a los primeros ministros, a los jeques árabes, al portero de mi casa, a todo el mundo. Estamos todos sujetos a sistemas de control, de supervisión, porque hay ahora una tolerancia. Hay locuras permitidas. Uno puede salir con un cartel protestando contra algo. Si salen 50 personas es más problemático. Si salen 500, recuerden lo que pasó en muchos puntos cuando salieron los indignados en Europa, cuando empezaron a protestar. ¿Por qué empezaron a protestar? No porque querían cambiar el sistema. Salieron los indignados, y esto me crea mucha enemistad con mucha gente, pero lo voy a decir de nuevo. Salieron los indignados a protestar porque les había tocado a ellos. Mientras no les tocaba, no estaban indignados. Mientras podían seguir trabajando para reproducir el sistema y pagar sus impuestos para finalidades bélicas o para que los africanos no salgan de África y no se metan en Europa, tranquilamente pagaban los impuestos. Pero salieron a reclamar cuando se quedaron sin obra social, cuando no pudieron pagar la hipoteca de 30 años para la casa que se habían comprado o el auto que se habían comprado, y cuando decididamente se quedaron sin empleo. Estamos en una situación de emergencia que en un país como la Argentina todavía no tiene la gravedad que tiene en otros lugares. Yo quiero redondear y dar la posibilidad a conversar un ratito antes de que venga el próximo disertante,
planteando que la organización es una materia prima fundamental para la gente que quiere dejar de ser simplemente un número en una estadística. Se supone que somos ciudadanos, pero no ejercemos la ciudadanía. En un país donde se ha fomentado el analfabetismo cívico y no hacemos uso de poderes que sabemos que tenemos o suponemos que tenemos o que suponemos que otros tienen para representarnos, y lamentablemente los que tendrían que representarnos no nos representan. No hay Partido Verde en el Congreso. Hay un diputado verde del Proyecto Sur en la legislatura porteña, pero a mi entender está un poco atrasado en las noticias, porque sigue haciendo videos contra Monsanto. Y hoy en día a Monsanto no le hace mella que saquen un video contra Monsanto y uno lo suba a YouTube y se vea en la internet, que lo vean 400.000 personas, porque ellos siguen haciendo, siguen haciendo los negocios como de costumbre, y además mucha gente depende de ellos para comer. Tenemos que trabajar simultáneamente en el frente externo y en el frente interno. En el frente interno muchos de ustedes están trabajando. Si no, no estarían aquí escuchando una conferencia. Espiritualmente, alimentariamente, éticamente, están trabajando, lo cual es bárbaro. Socialmente no estamos trabajando en la medida que tendríamos que trabajar, reuniéndonos para inventar mecanismos alternativos y opcionales para que no sigamos siendo los idiotas útiles del sistema. No digo fundar un partido verde, no digo presentar un candidato en las próximas elecciones, no digo salir a pintar las paredes de la ciudad con consignas. Estoy diciendo que la vida cotidiana se tiene que convertir, aunque parezca una barbaridad, pero se tiene que convertir en una obra de arte. Es decir, tenemos que respirar bien, tenemos que amar bien, tenemos que trabajar bien, y tenemos que parar de reproducir el sistema en cada una de las cosas que vamos a comprar. Tenemos que tener conciencia si este producto no es parte de una estructura mayor, que a su vez es parte de una estructura más grande, que es parte de una estructura todavía mucho más grande, porque saben que va a pasar, nos vamos a encontrar con una de las 7 petroleras que manejan el mundo, que son las dueñas de Hollywood, que son las dueñas de las cadenas de televisión, que son las dueñas de los diarios, de las revistas, de las maquinitas que compramos para perfeccionar nuestra comunicación electrónica. Damas y caballeros, amigas, amigos, no vine a vender ideas, vengo trabajando con Ludovica Esquirru hace 10 años en un proyecto que se llama Refundación Espiritual de la Argentina. Tiene que ver mucho, va mucho más allá de lo del horóscopo chino que ella produce por su cuenta hace 26 o 27 años. Y le escribo un capítulo todos los años. Este año se llama Presente Infinito, el arte de transmutar. No estoy haciendo publicidad para Editorial Atlántida para que cuando salga el horóscopo 2014 vayan y lo compren. Pídanlo prestado y les pido que se fotocopien mi nota. Así, descaradamente. Creo que va a ser bueno para su salud moral, para su salud física, para su salud existencial. Para que se den una idea en qué consiste mi discurso, voy a abrir el diálogo con ustedes leyendo el poema japonés que abre el artículo. El poema dice: en una flor habita una perpetua primavera, en un hombre transcurre un tiempo infinito, una flor se hace hombre, el hombre se hace flor, el tiempo infinito se vuelve primavera, la primavera se vuelve eternidad. Es de un poeta japonés llamado Shinjichi Takahashi, 1901-1987. Tenemos que convertir nuestra vida cotidiana en un poema. Textualmente es eso. Si no, estamos embromados. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Empecé en 46, sí, más o menos respeté la consigna de los organizadores. Pueden preguntar, pueden comentar, pueden leer un poema, no sé si no hay reglas para la comunicación en mis charlas. Sobre el agua. Sí. Usted decía que el agua mineral es más saludable. Pero No dije que es más saludable. Bueno. Dije que hay una gente que desconfía del agua de la canilla y consume agua mineral. Bueno. Pues el envase contamina el agua mineral también, el envase de plástico. Bueno, la contaminación va mucho más allá. Porque los franceses se fueron de aguas argentinas, pero se compraron Villa del Sur y Villavicencio. Si ustedes adquieren la costumbre de mirar las etiquetas, van a ver que la firma que es propietaria de las fuentes naturales del agua argentina, que se vende en todos los supermercados, es la empresa Danone, que es una multinacional francesa, que también vende yogur y lácteos y ocupa notorios espacios en los supermercados. Quiere decir que estamos más colonizados de lo que pensamos. Pero es compleja la cuestión, porque usted habla de los envases. La industria del packaging, que es poderosísima, mueve millones en el mundo y pretende seguir moviendo millones en el mundo. Entonces, si queremos volver a lo que pasaba muy antaño, cuando nosotros, usted y yo éramos chicos, que todos los envases eran de vidrio, y eran los envases de la leche y los envases de... Además, no digo, cuando yo era chico, el agua Villavicencio se vendía en envases de vidrio, pero se vendía en la farmacia, era un producto medicinal para la gente que estaba convaleciente de alguna intervención quirúrgica. No se servía agua mineral en la mesa de la casa, se bebía agua de la canilla o sifón, soda. ¿Alguien? Sí. Yo le quiero preguntar sobre el agua. ¿El agua de mar? ¿Qué opina usted? ¿El agua de mar? El agua de mar que se está ahora tanto... Está contaminado el mar, si es bueno o no. Consumiendo. ¿Usted bebe agua salada cuando va de vacaciones? Yo no conozco gente que beba agua de mar. Sin embargo, está muy publicitada ahora el agua de mar, la venden. Para tratar enfermedades, productos medicinales. Todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, tal vez porque en algunos lugares mineralmente tenga algún tipo de... Pero que una cucharita de agua de mar mezclada con agua de la canilla y un litro de agua mineral. No estoy al tanto. Se usa de diversas maneras. Bueno, también se usa con fines terapéuticos la orina personal en algunas terapias, pero en ese país no estuve nunca. La única pregunta que le haría es que ya que usted dijo que el mar estaba contaminado, Radioactiva, sí. podría ser confiable. No, si Fukushima sigue soltando millones de litros de agua radiactiva, contrariamente a lo que dice la prensa japonesa, de que el océano es tan grande que se va a diluir, los radioisótopos no se diluyen, tienen una vida, algunos de ellos de miles de años, ya están calculando que tarde o temprano van a llegar a la costa oeste de América del Norte. Y si uno estudia un poco el tema, no es que están en otro océano. Todos los océanos y los mares están interconectados. No es que está el meridiano de Greenwich o el paralelo 48 y el agua llega hasta ahí, pero ahí empieza otro país y el agua no sigue. Es lo mismo que los mosquitos del dengue, cuando llegan a la frontera desde Paraguay o desde Brasil, no vamos a entrar a Argentina porque es otro país. No hay fronteras en el planeta. Esto de Fukushima es una tragedia para la humanidad toda, no solamente para los japoneses o para los coreanos del sur. Pero eso no sale en los diarios y de eso no se habla. Y esa es una de las muchas cosas de las que no se habla y de las que tenemos que empezar a hablar. Sí, señor.
Hace poco leí una introducción que había hecho en una revista en Mutantia, en una de las ediciones, y se refería al tema de cuán mentirosa es la propuesta, tanto de aislarse de las grandes urbes como de digamos, mantener la colaboración a las urbes. Y hoy había dicho que digamos, el solo vivir en las ciudades ya era una forma de contaminación espiritual, alimenticia y demás. Ahora dijo algo acerca de la acción directa sobre algunos conflictos, que me parece que es lo más central de su charla. Y quiero saber cómo sería, usted plantea alejarse de las civilizaciones, establecer comunidades autosustentables o modificar estas ciudades desde la acción directa y desde la acción comunitaria. ¿Tener alguna duda de eso? La revista Mutantia que mencionaste la edité yo en la Argentina entre 1980 y 1987 y con muchos ecologistas de la época erróneamente pensábamos que la sociedad estaba permeable a mensajes transformacionales y que eventualmente podríamos ir expandiéndonos y salir del nicho ecológico para que la comunidad fuera parte de la solución, reformulando el consumo y reformulando el modo de vida y el uso de automóviles y todo ese tipo de cosas. Estábamos equivocados. A la mayor parte de la gente que está totalmente deformada por los medios de comunicación no le interesa cambiar la sociedad. Cuando protestan y patalean quieren que la sociedad funcione bien, no quieren transformarla, no quieren alterarla. Ahora bien, si uno tiene vocación para tratar de convertirse en campesino y se quiere ir a vivir al campo y hacer un emprendimiento, una pequeña granja familiar, parece bárbaro, pero yo no estoy postulando ahora que hay que irse de la ciudad o quedarse en la ciudad. Hay que ver la manera. En la ciudad no abundan terrenos para producir alimentos. Está todo cada vez más construido y va a seguir siendo más construido. El tema es cómo... Y además uno, yéndose al campo, no se convierte en campesino. Para ser campesino hay que tener una sabiduría particular que generalmente viene de generaciones y generaciones. No hay contradicción aparente en lo que vos me preguntás en relación a lo que yo decía. Estamos hablando... No trato de marcar la contradicción en absoluto, ni siquiera de hablar acerca de cuándo se escribió ni el tiempo que no, vivió. pero personalmente... Lo que sí digo es que hay algunas alternativas que integran la tecnología de pronto, como por ejemplo el uso de los gases que produce nuestros desechos orgánicos para, por ejemplo, alimentar una cocina o bueno, el uso de energía solar, y a partir de ese tipo de prácticas se están creando ciudades verdes, orgánicas, aisladas obviamente de la ciudad por una cuestión, como vos decís, de territorio, de tierra cultivable, de posibilidad de bueno, sí. Simplemente quería saber si está... No, esa tecnología que vos mencionás es una tecnología probada. Los biodigestores de desechos humanos y animales son rutina en India y en China para producir gas. Y la gente cocina con ese gas. Por supuesto que hay manera de reciclar en vez de tirarlo a los ríos. Aunque en algunos lugares también se sigue tirando a los ríos, pero existen recursos para vivir ecológicamente. Generalmente, si uno tiene control de sus alimentos y alimenta a sus gallinas y a sus conejos y a sus chanchitos, suponiendo que fuera carnívora, o planta sus verduras sin usar agroquímicos, no tengo nada en contra de eso. No se me ocurría criticar. Con la pregunta si la ciudad es un terreno fértil para la revolución que estamos buscando o no lo es. Podría serlo. Hay dos movimientos sociales que se están expandiendo en el mundo. Uno que se llama el decrecimiento,
que es precisamente cortarla con la expansión económica y el desarrollo tecnológico a ultranza, y el otro no llega a constituir un movimiento de participación. Es para alguna gente que, aparte del slow food, hay que tener poder adquisitivo para el slow food. Pero hay una cosa que se llama pueblos en transición, que empezó en Europa hace unos 6 años y ahora se está expandiendo al mundo, pero es para poblaciones chicas. Lo que sí están apareciendo son los teóricos, y espero que esto funcione rápidamente, con un concepto novedoso, que es la re-ruralización urbana. Pero no a partir de los techos verdes, que plantar jardines en las terrazas o en los techos de las sucursales de los bancos transnacionales, como está sucediendo, sino que requiere una política cotidiana, metropolitana, ecologista. Pero eso entre nosotros brilla por su ausencia. Es decir, si hay que votar a tal tipo para que sea un legislador verde en la municipalidad de Buenos Aires, para que dedique su tiempo en hacer videos contra Monsanto, estamos perdiendo el tiempo, porque Monsanto no va a ser disuadida, y además, como ustedes bien saben, las transnacionales biotecnológicas, las mineras, y algunas, las del fracking ahora, con la fracturación hidráulica para explotar el petróleo y el gas no convencional, cuentan con luz verde del gobierno de la nación. Entonces estamos en una situación muy desigual. Hasta casi diríamos que podemos ser acusados por estar contra el progreso y el desarrollo argentino, porque nos estamos oponiendo a todo eso que tiene luz verde. Pero para eso hay que alfabetizarse, y hay que alfabetizar, y hay que compartir la información sobre las iniciativas que uno conoce, que están siendo lo que necesitamos que suceda. Y lo que necesitamos que suceda es definir qué queremos poner en el lugar de lo que no queremos. Y que se anote el que se quiera anotar, y el que no se quiera anotar, que no se anote. Pero el que no quiera consumir verde, que no consuma verde. Pero la opción es personal, y ahí entran factores éticos que complementan los estéticos, pero que van más allá de lo ideológico y de lo monetario. Más o menos... Sí, o sea, me había quedado de hecho de su discurso de que el cambio es personal, que algo comunitario es muy difícil. El cambio personal es prioritario. Si yo soy un rufián y como natural, sigo siendo un rufián. Usé una palabra fina y palabras más duras que rufián. Pero sí. Sí, en todo lo que mencionás me da la impresión que la sangre de ese sistema que estás mencionando vendría a ser el capital, el dinero que usamos día a día, ¿no? Los capitalistas más que el capital. La plata es un billete de papel impreso. Un sistema alternativo de economía podría ayudar a emancipar, digamos, estos mecanismos a los que estamos sujetos, digamos, a emanciparnos de eso. Hay cantidad de iniciativas y hay cantidad de experimentos espirituales y ecológicos en el planeta, muchos de ellos no publicitados, pero por ejemplo, yo mencioné los pueblos en transición hoy, es un movimiento que ya tiene entre 1000 y 1600 lugares en el planeta donde se está llevando a cabo, que tienen que ver con el consumo y fundamentalmente la seguridad alimentaria. Existen testimonios. En los 80 fue muy famoso un libro llamado Lo pequeño es hermoso, de Fritz Schumacher, que planeaba tecnología a escala humana. Hay un economista premiado con el premio Nobel alternativo, Manfred Max Neff, que pese al nombre alemán que tiene es chileno, con Antonio Elizalde, hicieron un libro revolucionario que no se consigue. Los libros más revolucionarios no se consiguen en general, ese es otro detalle de la profilaxis que impera en este mundo de libre empresa. Desarrollo a escala humana se llama.
pero si uno rastrea en la internet esos nombres o esos títulos, los encuentra y tiene material formativo. Y hay experimentos ya muy conocidos de lugares de autosuficiencia. Los más tradicionales son Findhorn en Escocia, Auroville en la India, por mencionar dos que recuerdo en este momento, que son iniciativas integrales para evolucionar social y también individualmente, espiritual y materialmente. No es que uno se tenga que ir a meter en una cueva en los montes Himalaya y se convierta en un santo, no pasa por ahí. Pero no es fácil, no es sencillo. Yo como ecologista me he encontrado en una reunión en la provincia de Santa Fe hace unos años, que me encontré con un conocido y cuando me vio me paró así y me dijo, no quiero saber. Y yo sabía a qué se refería y le dije, ¿por qué? No le pregunté qué era lo que no quería saber. Siempre nosotros veníamos con más información sobre cómo nos estaban reventando la vida. Dice, no quiero saber porque ya no sé qué darle de comer a mis hijos. Y ahí empieza una conversación diferente. Es decir, la seguridad alimentaria es fundamental. Los pueblos andinos, países como Bolivia, como Ecuador, están avanzando mucho en ese sentido, recuperando saberes antiguos y autosuficiencia de producción. Estamos en un mundo de turbulencia y hoy en día toda esa información no es secreta, no hace falta que yo saque Mutantia porque está todo en internet. Pero los cuentos estaban muy buenos. Los del péndulo, en realidad. ¿Los qué? Los cuentos de ciencia ficción del péndulo. Sí, no era mía. Salía de la misma editorial y Marcial Souto, que era el director del péndulo, los autores no eran todos tuyos, pero no, lo que pasa es que teníamos el mismo diagramador, el mismo diagramador y el mismo formato. Sergio Pérez Fernández, hijo de Pérez Celis, era el mismo diseñador y mucha gente pensaba que yo estaba sacando el péndulo también, pero la leía nada más. Era complemento. Bien, aprovechemos mientras no viene la organización a echarnos. Sí. Con respecto a la permacultura, ¿cuál es tu opinión para, digamos, desarrollarla más y que sea más accesible a la gente para poder ser autosustentables en sus alimentos, que sean orgánicos, en el hábitat? Bueno, yo considero que la permacultura es una de las patas de la nueva mesa verde que estamos tratando de construir colectivamente. Vi recién en la librería que hay abajo en la sala un libro mío que publicó hace unos años Kier, que ya ahora es difícil de conseguir, pero parece que lo encontraron en algún lado, que se llama Somos la gente que estábamos esperando, y ahí hago hace 6 o 7 años ya frontalmente hacía una ponderación de la permacultura, y ahora está saliendo a fin de mes un libro nuevo que se llama, por el título se darán cuenta de mi militancia, se llama Nuestro futuro indómito. ¿Qué querrá significar? Y donde tiene un apartado ponderando las iniciativas permaculturales, que son una de las herramientas de las muchas que hay precisamente para ir en esa dirección, pero no alternativa. Ahora hay un espacio entre los que se están yendo al tacho y los que están tratando de hacer mucha plata con lo alternativo. Y en el medio estamos nosotros. Y es en esa franja, a diferencia de pensar que la sociedad, cuando uno le presentara las bellas ideas del futuro promisorio, verde y ecologista y pacifista, iban a ir corriendo en esa dirección, y no, quieren tener su auto, quieren pagar las 72 cuotas sin interés, con el primer año pagado la patente, lo que voy a decir ahora es un poco... ¿Cómo? Claro. Bueno, la amenaza mayor que viene hoy del exterior es China. No es el chino del supermercado la amenaza mayor. China está comprando pedazos de países, textualmente, para cultivar alimentos.
África está sujeta a esa iniciativa. Hubo un intento de comprar 300.000, o no comprar, se hace un leasing por 50 años para explotar. 300.000 hectáreas cuadradas en la provincia de Río Negro. Se levantó la comunidad local y lo paró. Porque hay una comunidad, la comunidad patagónica es una comunidad combativa. El Bolsón fue declarado hace muchos años municipio ecológico, fue declarado zona no nuclear cuando se quería hacer el basurero atómico en Gastre, a la par de San Marcos Sierras en Córdoba y a la par de Merlo en San Luis. ¿Por qué será? Porque hay gente local que está esclarecida y defiende su vida. La última hazaña de China de hace aproximadamente un mes fue compraron el 5%, lo arrendaron, el 5% de Ucrania. Las tierras buenas, las tierras fértiles, no el desierto, precisamente para cultivar alimentos. La información como quieren, digamos, hay cosas que bueno, de interés general, que nos revelan, pero uno ve que hay una falta de información total de otras cuestiones más importantes quizás. Bueno, y con las propagandas ni hablar. Las redes de radio, televisión, prensa están, y agencias de publicidad y los grupos de presión están todos monopolizadas. Y son transnacionales y no van precisamente en dirección de los intereses de la gente común, sino de los inversores. ¿Es cierto que Chevron está contaminando las napas? ¿Cómo qué? Las napas de agua, que Chevron está contaminando las napas de agua. Chevron, la empresa petrolera. ¿Quién se lo dijo? Un amigo me dijo eso. Bien. Ese es... hay una película que se llama Gasland, que está en internet, con subtítulos en castellano, así como suena. Gasland, una sola palabra, que se llama Tierra de Gas. La hizo un joven cineasta que había comprado una propiedad y se había ido a vivir al campo y vivía en el medio de los bosques. Loco de la vida. Un día le llega una circular que le ofrecen hacer unas perforaciones en su terreno sin compromiso de su parte por un lapso de tiempo determinado, y le ofrecían pagarle un royalty de $100.000. Dijo: ¡qué bárbaro! $100.000 llovidos del cielo. Entonces, antes de aceptar los $100.000, agarró el auto y recorrió la región a ver a sus vecinos, a ver si lo habían recibido. Sí, lo habían recibido. Y era para hacer fracking, la fracturación hidráulica. Es lo mismo que Chevron quiere hacer en Vaca Muerta. Está haciendo en Vaca Muerta. Está empezando a hacer en Vaca Muerta. Y comprobó entre sus vecinos que hubo vecinos que agarraron corriendo los $100.000. Pero ahora tenían algunos problemas. Estaban enfermos porque el agua se les había contaminado, los animales se les habían muerto, y para que el tipo pudiera comprobar que lo que hablaban era real, abrieron la canilla de la cocina, agarraron un magiclick, le hicieron clic, 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 y se encendía el gas que salía por la canilla. Entonces hizo un documental llamado Gasland, que está subtitulado en castellano y está en la internet. Ponen en Google Gasland y lo pueden ver. Ya hizo la segunda parte y empezó a ir a ver al intendente, a los políticos y qué sé yo, y a nivel estatal las asociaciones petroleras han hecho presentaciones y estudios avalados por las universidades más importantes, donde todos dicen que eso es imposible que esté sucediendo, debe haber algún otro tipo de problema. Y ahora peor para el pobre muchacho porque han contratado a las dos más poderosas empresas de relaciones públicas y le están haciendo una campaña de descrédito, porque le dice: presente los documentos científicos que demuestren que eso está pasando.
Y eso primero es un deporte muy caro. Y segundo, nadie va a firmar un informe científico porque tiene que ser de alguna universidad calificada y los investigadores están todos comprados. No es para preocuparse inmediatamente. Yo tomo agua de la canilla, prudentemente. Pero usted lo veo muy preocupado por Chevron, señor, pero no es en reuniones como esta donde vamos a parar a Chevron. Tampoco yendo a poner bombas en la sucursal de Chevron. Pero educando a nuestra familia, educando a nuestros vecinos, educando a nuestros amigos. Hoy en día la Internet tiene cantidad enorme de materiales. Una de las páginas latinoamericanas hispanoparlantes más importantes se llama Rebelión. Ponen Rebelión en el Google, aparece la página Rebelión y ponen Economía Social en el menú. Y ahí hay cantidad de materiales, artículos que uno se puede tomar el trabajo de imprimirlos, fotocopiarlos. Fotocopiar una nota de 4 o 5 páginas a 50 centavos cada uno le cuesta 2.50. Por 2.50 usted puede hacer un acto revolucionario y es complicarle la vida a un pariente diciendo, ¿oíste hablar de Chevron? No, ¿qué es? ¿Una marca nueva de motocicleta japonesa? No, es una multinacional petrolera que está haciendo esto. Lee, entérate. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en dilucidador del prójimo. Porque si el prójimo está viendo caiga quien caiga, por ahí no vamos a llegar nunca. Sí, hay como 17 manos levantadas. Vos ya hablaste, atrás tuyo hay alguien, allá en el fondo hay alguien. A vos te vi ya, ¿eh? Acá, el que está a mi derecha, acá. Sí. Para mí, es una opinión nomás. Ahí no miran. Para mí la revolución nunca dio un resultado positivo. Para mí en realidad el cambio siempre se genera de uno. Cuando uno está bien, es lo mismo que cuando uno se compra una remera, se compra un auto y el otro lo quiere porque lo quiere, lo veo que lo quiera. Cuando vea que una persona que ella está bien, no tiene enfermedad, que se está transmitiendo felicidad y amor a la otra persona, el otro también lo va a querer. Él es feliz, yo también lo quiero. Para mí el cambio es por uno mismo. Si uno empieza a dejar de consumir del supermercado, porque en realidad el capitalismo se basa en eso, en consumo, en capital. Cuando uno empieza ya no tiene clientes. Hay una pequeña masa que lo deja de hacer. Y la otra persona también. Sí, yo los alimentos los hago con mi hijo en mi casa, no los compro. Ah, qué lindo. Entonces en vez de comprar, llamar a la pizzería, se juntaron a cocinar y tardaron una hora, pero ese alimento estuvo con cariño hecho. Y quizás a mí me pasó, yo por lo menos no sé si la mayoría fue así, pero yo aprendí y empecé a comer mejor. Siempre fui vegetariana, pero ahora soy vegana y empecé a consumir mejor a partir de eso, de ir a un lugar y que veo que, che, que viene esta familia que está comiendo juntas, cuando yo nunca lo comía juntas. Mi familia siempre fue de discutir en una mesa, yo comí en un horario, mi papá en otro, y empiezo a ver estas cosas, estas reuniones que son lindas, que la gente se escucha, que tienen cosas que están buenas. Para mí el cambio es ese, cuando uno empieza a ver y ve que otra persona lo tiene y está bien y está feliz, la otra persona también lo va a querer. Lo importante es que nosotros sigamos así, porque cuando vos querés, a mí me pasa que me frustra mucho el hecho de querer cambiar el resto. Yo quiero cambiar a mi mamá que come carne y la verdad que no puedo. O sea, me pone mal que no haya tele, me pone mal. Ellos siempre van a querer ver la novela y no hay chance que eso. ¿Y qué pasa? Cuando uno hace eso, se frustra tanto que lo único que muestra es frustración o odio o como que enojo. Y lo único que gana es nada, pues no, yo no quiero ser ella, porque ella está frustrada y está mal. Uno tiene que estar calmo, tiene que estar tranquilo y demostrar que, bueno, seguir comiendo carne, qué sé yo. Después vemos quién está en el hospital. O que pase el tiempo y que solito van a venir ellos a decirte, che, ¿qué onda? ¿Entendés qué onda con esto? De que por qué él viene tan cansado, tan estresado del trabajo y vos estás tan tranquila llevando la vida. Entonces, es mi opinión. Me parece que está bueno la reflexión. Claro que está bueno. Nada que opinar en contra de eso. Al fondo. Acerca de la manipulación de información, ¿no? ¿Qué opinión hay o quién controla la información de la etiqueta de los productos que uno puede llegar a comprar?
O sea, ¿cómo sabemos que eso no está manipulado? No hay reglamentación alguna que obligue a identificar todo el contenido de los alimentos en la Argentina. En Europa y en Estados Unidos, todos los ingredientes artificiales que pueda tener un alimento están identificados en la etiqueta. Aquí generalmente o se omite o se disfraza. En Estados Unidos durante muchos años el Sweet and Low, que era el edulcorante de mesa más popular, con sacarina, se comprobó que había producido cáncer en animales de laboratorio y la ley le obligaba a Sweet and Low sacar en cada paquetito la inscripción advertencia al consumidor. Este alimento, este producto ha causado tumores a animales de laboratorio. Ahora te ponen en los cigarrillos una leyenda que dice fumar produce cáncer, con lo cual han conseguido dos cosas: siguen vendiendo cigarrillos y la gente sigue fumando. No se puede luchar contra la estupidez humana. Lo digo tiernamente. En definitiva el cambio. ¿Cómo? En definitiva, yo pienso esto. El cambio es de cada uno. Uno cambia, uno empieza cambiándose a sí mismo y tiene que... Y claro, si se convierte en ejemplo, si uno demuestra que comiendo solamente lechuga puede vivir, que no están así, pero no importa, si uno está sano, su salud es un argumento social. Y si uno comprobó que la receta que le dieron de este té le solucionó un problema, no necesita que venga yo o que venga la Unión Vegetariana a decirle tenés que compartirlo con tu familia, con tus seres queridos y con tus hijos. Uno lo hace espontáneamente. Sí, el cambio de cada uno. El cambio, si no cambia uno, no cambia nada. Cambiando yo, cambia el mundo. Pero hay que convertirse en artesanos de la comunicación social alternativa, socializando la información saludable. Pero eso está pasando en la sala de abajo. Yo no vi todavía ninguna transnacional haciendo publicidad de productos saludables abajo. Más bien no. La esquina de las flores no es una transnacional. Es una empresa exitosa, pero no es una transnacional. No, la conocemos de bueno, años, Angelita. Y le debemos mucho. Muchísimo. Aquí tenía un candidato. Sí, ¿qué tal? Bueno, mira, te iba a preguntar, por un lado, el tema del calentamiento global, que hay diferentes posturas, sí. Por todo también desde grupos de poder, transnacionales, políticos, hay una postura muy de concientizar a la gente sobre el calentamiento global, hay congresos sobre el calentamiento global, etc. Por otro lado también hay científicos que no salen tan a la luz, que investigaron el tema del calentamiento global, que dicen que el calentamiento global no es tan así, que como que no tiene que ver tanto el humano, como que hay diferentes posturas. Por otro lado, también están todo esto del calentamiento global. Yo escuché como una información de que se está justificando, como que la gente esté alerta sobre eso, para pedir una solución y después justificar los proyectos de geoingeniería, HARP, que tiene que ver también con nanotecnología, etc. No sé qué información des al respecto y cuál es tu opinión. Son 6 temas al mismo tiempo. La polémica existe porque hay intereses muy concretos que pretenden que se deba minimizar la presunta amenaza del calentamiento global. Hay una situación que no precisa demasiada reflexión para saber que Naciones Unidas, que supuestamente tendría que estar manejando estos asuntos, no los está manejando, o por lo menos no los está controlando. Todas las cumbres que
se han hecho de medio ambiente y las últimas, que son todas sobre el problema ambiental, el calentamiento global, han terminado en la nada. Personalmente considero que no tiene demasiada importancia si es de origen humano o no. Lo que sí tenemos que saber es que para que funcione este mundo que nos rodea, para que funcionen esas lamparitas que están acá arriba, acá en la casa de cada uno de ustedes, en este planeta se queman todos los días, de todos los meses, de todos los años, y va a ir aumentando, 92 millones de barriles de petróleo. 92 millones de barriles de petróleo. Es una máquina que no puede parar. Si se cortara la electricidad, a las 3 semanas empieza a morir la gente a raudales. Porque no hay terapia intensiva, no hay conservación de alimentos, no hay luz eléctrica. Si estamos en pleno invierno, como hay crudísimos inviernos en algunos países del mundo, si no hay calefacción, la gente se muere de frío. Es decir, no se transporta alimentos a lugares aislados. Sería un hecatombe. Pero discutir si la culpa es de los humanos o no es una discusión improductiva. Tengo una pequeña acotación. Por ahí lo que me refería es que la misma gente que organiza las cumbres sobre calentamiento global, que nos proponen soluciones, son las mismas personas, las mismas transnacionales, que también ocasionaron el problema. O sea, que hay que estar atentos también a las soluciones que nos proponen. Pero eso es así en todos los órdenes de la vida. Las grandes potencias que se reúnen cada tanto para discutir los problemas de la paz son las principales fabricantes de armamentos y son los que tienen veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos cabalgando un caballo hipócrita. Pero te quiero decir una cosa. Al principio se hablaba de calentamiento global. La ONU dejó de hablar de calentamiento global y empezó a hablar de cambio climático. Ya la palabra calentamiento salió. Cambio climático. Ya no se habla de cambio climático en las conferencias de Naciones Unidas. Se habla de fenómenos extremos. Es decir, se va atenuando la cuestión. Pero atrás de todo eso están organizaciones, grupos de presión, que en inglés se llaman lobbies, financiados por las propias empresas petroleras, para sembrar confusión y desacuerdo. Y no se llega nunca a un acuerdo. Y la idea de las compañías petroleras, en el Golfo de México, en la plataforma de las Islas Malvinas, en la Patagonia, o en Irak, o en Irán, o en Nigeria, es seguir explotando petróleo hasta la última gota y seguir vendiéndolo. Pero lo peor es que nosotros no podemos parar tampoco, porque si no se nos cae todo encima. No tenemos mucho que aportar a esa discusión, salvo que empecemos a tratar. ¿Ya llegó el nuevo disertante? ¿Alguno de ustedes es el que va a disertar después que yo me vaya? Que por favor pase, yo pensé que no estaba. Leonardo. La ONU no va a poder hacerlo porque está totalmente copada por las transnacionales. La solución que proponen, que es la geoingeniería. La geoingeniería tampoco es una solución, porque es otra multinacional que viene a proponer ultras tecnologías para sembrar aluminio en las nubes. Sin embargo, lo que estamos comprobando es lo siguiente. Todos los días hay una catástrofe, o una sequía, una inundación, o un tornado. Es decir, el planeta está en estado de convulsión. Lo importante es que nosotros no estemos en estado de convulsión. Muchas gracias, hasta el próximo año.